¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para responderle a un amigo que dejó una curiosidad en Instagram. Mi Instagram es Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua, lo mismo que el Facebook. Bueno, él me decía: Tano, he notado que vos hablás mucho de llaves ajustables, hablás mucho de la marca Inafor, que tanto te gusta, que tenés historia con ella. He visto herramientas que nunca había visto de la marca Inafor en tus videos, pero nunca mostraste una llave ajustable. Puede que tenga razón el amigo, tendría que rever los videos, pero la realidad es que sí la tengo. Lo que pasa que es muy difícil de conseguir. No les digo que una reliquia, pero bueno, es una herramienta de las que yo conservo con mucho cariño, de las que atesoro, de una anatomía un tanto particular, una rusticidad bastante particular, pero porque esta es de allá por los primeros años de la empresa Inafor. En 10 pulgadas, con la firma correspondiente, no se distingue por el uso de esta herramienta. Bueno, como dije, de una anatomía un tanto particular, mirándola de frente, desplazada hacia la derecha, con todo lo que vendría a ser la parte motriz, el gusanito, el sinfín, en la parte izquierda. Y bueno, una llave un tanto rústica, pero con mucha historia. Era una buena opción para hacerle frente a la línea Baco. No sé si para hacerle frente, me retracto, pero para poder trabajar con una herramienta que era un poco más accesible al bolsillo del que por ahí estaba comenzando. Pero bueno, no la he mostrado porque, al igual que otras unidades, como por ejemplo la Baco 69 que yo tengo dos, están abulonadas, literalmente abulonadas al tablero. O sea, no es que uno las puede desenganchar y utilizar. Las tengo atornilladas en el tablero, dado que, bueno, como digo siempre, en mi taller entran únicamente amigos y yo, o nadie más que yo, por a veces mucho tiempo, pero puede pasar que se caiga, se pierda, o bueno, no sé, X motivo, y la verdad que son herramientas que uno atesora. He aquí la respuesta de por qué no he mostrado esta herramienta, esta ajustable de la marca que uno tanto aprecia, dado que, bueno, tampoco es que está en excelente estado. Es una herramienta que yo la he estado buscando mucho, la tengo hace muchos años, bastantes años, lo mismo que una ajustable alemana, que la podría mostrar, dado que también tuve que desatornillar para poder sacar esta. Pero bueno, como este es el videíto exclusivo de la ajustable de Inafor, bueno, no la muestro. Tenemos una apertura superior a lo que era cualquiera de esa época. Estábamos hablando de cerca de 34 milímetros, cuando todas las de 10 pulgadas de aquella época habrían 30, con esta contra, que tenemos todo lo que vendría a ser la parte del sinfín móvil afuera, la corredera afuera. Bueno, nada. La rusticidad de una herramienta antológica que se podría decir que es de los principios. Inafor comenzó a trabajar en 1952 aproximadamente. Hay algunos lugares que data un poco antes. Cerró definitivamente en 1992. Entonces, bueno, esta herramienta se podría situar, perdón, dije 1952, 1942. Esta herramienta se podría situar en los principios, o sea que es una herramienta que prácticamente podría tener tranquilamente 60 años. Entonces, bueno, ahí el estado quizás no tan óptimo de la herramienta, pero bueno, esto es para responderle al amigo que estábamos teniendo una pequeña disputa muy cómica mediante Instagram.
Y bueno, los espero, los invito. Seguramente en un rato sale la charlita de hoy en la noche. Les mando un saludo y voy a volver a atornillar las francesas al tablero.